Mm, Entonces me avisan, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver lo que reacciones de hipersensibilidad. Entonces, hablamos de hipersensibilidad cuando estamos hablando de una respuesta desproporcional, ¿no? Aquí hablamos de una respuesta proporcional y una respuesta no proporcional del sistema inmune. Entonces, en cuanto a la respuesta, digamos, a la respuesta no proporcional, no proporcional, vamos a hablar de que hay una respuesta tipo inmunodeficiencia, y hay una respuesta tipo hipersensibilidad. O sea, la respuesta tipo inmunodeficiencia es aquella cuya respuesta es mínima, ¿no? No es una respuesta adecuada, o sea, en la que el cuerpo no es una respuesta compensada, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que es, digamos, podríamos llamar una respuesta inmunodeficiente, ¿ya? Entonces, de aquí vamos a ver, en este caso, vamos a hablar sobre de lo que es la respuesta de hipersensibilidad, la respuesta exagerada, ¿ya? Entonces, por eso vamos a llamarlo la respuesta de hipersensibilidad. Y las respuestas de hipersensibilidad las vamos a dividir de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Entonces, dice, la respuesta inmune moviliza una batería de moléculas efectoras para remover el antígeno. Pero estas baterías de moléculas efectoras deberían de corresponder, pues, si me ataca el antígeno como 1, mi respuesta debe ser como 1, ¿no? Pero mi respuesta, si el antígeno me ataca como 1, mi respuesta es como 4. Entonces, mi respuesta es desproporcionada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto vamos a conocerlo como reacción de hipersensibilidad, ¿no? La respuesta generalmente puede ser la respuesta localizada, ¿no? O como puede ser también la respuesta generalizada. Entonces, esta respuesta excesiva produce mayor daño en órganos y sistemas, pudiendo llegar a la muerte. ¿Ven? O sea, pues, la respuesta no necesariamente es localizada, ¿no? Puede producir daños extensos. Entonces, a esto se llama hipersensibilidad o alergia, ¿ya? O alergia. Pueden ser de tipo humoral o de tipo celular. Entonces, hay esto que le vamos a llamar una respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Esta respuesta de hipersensibilidad tipo 1 también se le llama respuesta de hipersensibilidad inmediata, o también es la más conocida como la reacción alérgica. Reacción alérgica, ¿ya? Tiene dos momentos, tiene dos momentos. Un primer momento a la que vamos a llamar la primera exposición, y que va a ser el momento de sensibilización. Y hay un segundo momento que es la segunda exposición o las exposiciones siguientes, ¿no? En que la respuesta va a ser más intensa, ¿no? Con una respuesta que puede llegar a ser fatal, ¿no? Y al antígeno se le va a conocer alergeno, como alergeno. Esta reacción de hipersensibilidad tipo 1 está mediado por inmunoglobulina E.
y es de tipo inmediato. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, si nosotros estamos predispuestos o predispuestos genéticamente a hacer una alergia al polen, por ejemplo, entonces, ¿qué va a pasar? Pasamos polen y aquí está la célula dendrítica, se está presentando a un linfocito T, se lo presenta al linfocito T. Esta, eh, esta célula dendrítica es capaz de qué? De secretar interleucina, por ejemplo, interleucina 4, es capaz de secretar interleucina 5, más secreta, aquí este es interleucina 4, ¿no? Interleucina 4, más que 5, más que 10. ¿Ve? Pero secreta interleucina 4. Y hace que este linfocito T, se convierta en un T helper 2. Se convierta en un T helper 2. Entonces, este T helper 2 también es capaz de que de secretar IL-4, IL-5 e IL-10. Pero también este T helper 2, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que cuando se junta con una célula B, porque la célula B también capta, capta pues antígenos, capta alergenos y lo presenta a este T helper 2, ¿no? Capta alergenos y le presenta este T helper 2 efector y hace que se produzca inmunoglobulinas E específicas. Hace que se produzcan inmunoglobulinas E específicos. Entonces, este, este T helper 2 que ustedes ven acá, también hace que secrete IL-5, haciendo o induciendo a que los eosinófilos liberen contenido de sus gránulos. Los eosinófilos liberen contenido de sus gránulos. O sea, estos T helper 2 liberan IL-5, induciendo a que el eosinófilo libere contenido de sus gránulos. Además, como les dije, este T helper 2 hace el IL-4 que que secrete inmunoglobulinos. Vamos a ver si en el siguiente hay un gráfico, ¿no? Entonces, estas inmunoglobulinas C, ¿qué es lo que hacen? Aquí están los mastocitos. Comienzan a ¿qué? A sensibilizar a los mastocitos, ¿no? A los mastocitos. Sensibilizan a los mastocitos y al sensibilizar a los mastocitos, ¿qué es lo que sucede? En un segundo momento, si es que estos mastocitos sensibilizados se exponen, se exponen a, a una segunda, se exponen a una segunda vez
con el alergeno, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una incrementada liberación del contenido de sus gránulos, principalmente de histamina, de histamina, de histamina, ¿no? Entonces, y a esto es la reacción alérgica. Entonces, a esto se llama hipersensibilidad tipo 1. Entonces, como estamos hablando de hipersensibilidad tipo 1, obligadamente tenemos que hablar de inmunoglobulina E y de los alergenos. Entonces, como les decía, la inmunoglobulina E tiene afinidad por los receptores Fc de mastocitos y basófilos, ¿no? ¿Dónde encontramos a los mastocitos? Encontramos en el tejido y los basófilos lo encontramos en la sangre, ¿no? Entonces, los mastocitos cubiertos de inmunoglobulina E se llaman mastocitos sensibilizados. Entonces, igual en los mastocitos hay una primera exposición y hay una segunda exposición. En la segunda exposición, por eso dice acá, en una exposición posterior, los enlaces cruzados causan la degranulación de mastocitos y basófilos. En la primera exposición fue como 2, en la segunda exposición, ya la segunda exposición, la degranulación va a ser como 100. ¿Ya ven? Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces acá, que es lo que les decía, el hecho, la célula T helper, y esta es la T helper 2, ¿qué es lo que hace? La célula B le presenta pues el alergeno, le presenta el alergeno, porque es una célula presentadora de antígeno, y esta célula B, ¿qué hace? Se convierte en célula B memoria y se convierte en plasmocitos, ¿no? Y estos plasmocitos que secretan inmunoglobulina E. Y esta inmunoglobulina E, miren acá, miren cómo sensibiliza al mastocito, ¿no? Y cómo lo sensibiliza a partir de la fracción cristalizable, a partir de la fracción Fc. Y miren qué está pasando en la segunda exposición con el alergeno. Miren la cantidad de secreción del contenido de secreción que se libera, ¿ve? Causa una enorme consecuencia. Hay una gran vasodilatación, hay una grande aumento de secreción de glándulas mucosas, por eso estornudamos. Hay una vasodilatación en los vasos sanguíneos, por eso es vasodilatación, ¿ya? Por eso, no sé, en las áreas donde se produce, pues, hay un enrojecimiento también. Aquí está la inmunoglobulina E, ya les he dicho, ¿se acuerdan? El reagínico, así se le considera reagínico. Eh, no es A, no es G, no es M ni D, en referencia, dice, hace referencia al antígeno E de la ambrosia. Cuando ustedes revisan si tienen esto,
abren su cuenta gratuita, revisen esto. También tengo abierta una cuenta gratuita de los Osmosis que les dan de una semana. Hablan pues del antígeno como la ambrosia, ¿no? Comparado con la IgG, tiene un dominio adicional CH4, modificando la conformación de la IgG, ¿no? Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? La IgG. Entonces teníamos que hablar, ya hemos hablado de la IgG, de la IgE, y aquí están los mastocitos y los basófilos. Entonces los basófilos, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en la sangre. Y los mastocitos los vamos a encontrar en los tejidos. Y podemos decir que los basófilos son las células que encontramos en menor cantidad en el recuento de células en el hemograma. En los mastocitos se fija la inmunoglobulina E sensibilizándose, ¿no? Entonces podríamos hablar de un basófilo sensibilizado como un mastocito sensibilizado. Contienen gránulos. Los mastocitos, luego de formarse en la médula ósea, migran por la sangre para localizarse en el tejido conectivo. Y el basófilo se queda en el vaso sanguíneo. Entonces, qué es lo que cuál es una característica eh, de los basófilos? Son proinflamatorios, ¿no? Su contenido de sus granos son proinflamatorios. Y uno de ellos es la secreción de histamina. Y esta secreción de histamina que va a producir vasodilatación. Vasodilatación con aumento de la permeabilidad. Vasodilatación con aumento de la permeabilidad. ¿Ya? El aumento de la permeabilidad, que es lo que permite, si hablamos un poquito así, aumento de la permeabilidad, que es lo que permite el paso, el aumento de la permeabilidad, permite el paso de células tipo, por ejemplo, monocitos, células tipo monocitos, células tipo neutrófilos a los lugares inflamados, ¿no? Puede ser la histamina, ¿no? Puede condicionar a edema localizado o puede condicionar a urticaria. La histamina también puede condicionar a qué? A un broncoespasmo, a un broncoespasmo. Y el paciente puede llegar a dificultad respiratoria. Aquí está la histamina. Tenemos a los receptores H1, H2 y H3. Entonces, de nosotros que conocemos, vamos a encontrar a los que ya, de los que nosotros que ya no se usa por si acaso. Esto teníamos la ranitidina, por ejemplo, ¿no? Que era un bloqueador H2, ya no se utiliza porque por el alto riesgo de producción de alto riesgo de cáncer, ¿no? Se ha demostrado que la ranitidina, el uso crónico, puede condicionar a la producción de cáncer, ¿no? Entonces ya no se utilizan. Los leucotrienos, bueno, esto ya lo pasamos.
Y aquí está la histamina, mediadores mediadores de la hipersensibilidad. Aquí vamos a ver desde la histamina, incrementa la permeabilidad vascular y la contracción del músculo bronquial. ¿Ya? Que puede condicionar, como les decía, a broncoespasmo. El asma es una condición de hipersensibilidad tipo 1. Hipersensibilidad tipo 1, donde es lo que se produce un broncoespasmo, o sea, un broncoespasmo, un broncoespasmo, se produce un broncoespasmo, se produce una inflamación aquí en las mucosas, ¿no? Que va a condicionar a que a un, a un edema, a un edema y a secreciones, a un edema, las secreciones, ¿no? Cosa que finalmente, ¿qué va a suceder? Va a haber una disminución de la luz del bronquio, una disminución de la luz del bronquio y se va a manifestar con un signo clínico que vamos a llamar como sibilante. ¿Ya? Eso es el asma. Entonces el asma tiene un componente inflamatorio y un componente de hipersensibilidad tipo 1. Entonces ahí están las drogas, ¿no? Ahora hablemos de hipersensibilidad tipo 2. La hipersensibilidad tipo 2 también se le conoce como hipersensibilidad citotóxica. Hipersensibilidad citotóxica. ¿Por qué es citotóxica? Porque produce daño en la célula. La tipo 2 produce daño en la célula. Destruye a un órgano específicamente, ¿no? Destruye o inhibe su función, ¿no? O aumenta su función, pero es un órgano específico. O sea, es específico. Es un órgano específico. ¿Ya? Eso tomen en cuenta bien. Está mediado por anticuerpos. Está mediado por anticuerpos. En cambio, la hipersensibilidad tipo 3 está mediado por anticuerpos, más aún, ¿no? Podríamos hablar, está mediado por la formación de inmunocomplejos, formación de inmunocomplejos, el tipo 3, y no es localizado como el tipo 2, es más sistémico. Se produce destrucción, pero es más sistémico, es la diferencia. Entonces, la reacción tipo 2, entonces estamos diciendo, está mediada por anticuerpos contra antígenos propios, ¿ya? Antígenos propios que han sido alteradas por infección, trauma o un efecto químico.
o reacción cruzada contra antígenos similares. Ahora vamos a ver cómo es una reacción cruzada. O suspensión de tolerancia contra antígenos propios. Efecto nocivo de la reacción antígeno-anticuerpo. Por ejemplo, acá vemos en la primera opsonización y fagocitosis. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una suerte que el C3b está opsonizando una célula. Acá está opsonizando, estamos en este gráfico. Fíjense en este gráfico. Acá fíjense en este gráfico. El C3b está opsonizando. También está opsonizando la inmunoglobulina G. ¿Y qué es lo que está sucediendo? El fagocito lo ha reconocido. El fagocito lo ha reconocido. El complemento se ha activado. ¿Y qué es lo que ha sucedido? La célula ha sido fagocitada. Acá en el B, que tenemos la actividad del complemento, ¿no? Entonces aquí tenemos que la inmunoglobulina, reconoce al antígeno y se activa el C1, ¿no? Se activa el C1. Al activarse el C1, se produce todo lo que es la formación de el complejo de ataque de membrana y se libera C3a, C5a, que se comportan como anafilotoxinas que atraen a los neutrófilos, ¿no? Produciendo inflamación e injuria del tejido. Otra de las formas de los efectos nocivos de la reacción antígeno-anticuerpo es cuando se forman anticuerpos que compiten con el TSH, por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí tenemos el receptor de TSH y hay un anticuerpo que compite con el receptor de TSH. Pero, digamos, si hay 3 TSHs, pero hay 20 anticuerpos parecidos al TSH. Obviamente, hacen la misma función. ¿Y qué está sucediendo? Estimulan, pues, al receptor de TSH y hacen que el paciente sufra de hipertiroidismo. A esto se llama enfermedad de Graves. Enfermedad de Graves. Acá en este lado, por ejemplo, acá en este lado, acá hay anticuerpos. Aquí esto es es un nervio, esto es un nervio y este es un músculo. Entonces el nervio libera acetilcolina para que estimule al músculo a que se mueva, ¿no? Entonces, él se produce
anticuerpos que bloquean al receptor de la acetilcolina. Que bloquean al receptor de acetilcolina y por lo tanto, ¿qué va a suceder? La acetilcolina no llega a unirse a su receptor. Entonces a esta enfermedad se llama miastenia gravis. Estos son ejemplos, por ejemplo, de actividad, de, de hipersensibilidad tipo 2. Esta acá y esto acá, en la que sí es cierto, no se produce destrucción, sino en uno se produce incremento de la actividad y en el otro se produce disminución de la actividad por intermedio de un anticuerpo. La citotoxicidad, hay algunos mecanismos que vamos a observar. En un mecanismo 1 para citotoxicidad. Entonces, por ejemplo, para un mecanismo 1 de citotoxicidad, aquí vemos un glóbulo rojo, es reconocido, este glóbulo rojo es reconocido, ¿por quién? Por un anticuerpo, ¿no? Es reconocido por un anticuerpo. Entonces, al ser reconocido por un anticuerpo, ¿qué es lo que hace el C1? ¿Qué anticuerpo sería? IgG, ¿no? Al ser reconocido por un anticuerpo, es el IgG o IgM, pero en este caso es el IgG por lo forma. Y se activa al C1. Activa el C1. Y el C1 que va a formar, forma el complejo de ataque de membrana. Pero también que va a formar C3A, C4A y C5A. Y este C3A, C4A, C5A va a ejercer un efecto quimiotáctico de neutrófilos. Y los neutrófilos no fagocitan a estas células, pero comienzan a secretar exógenamente una cantidad de enzimas líticas que ayudan o terminan la destrucción de este glóbulo rojo. Entonces, este glóbulo rojo se destruye, uno, por el complejo de ataque de membrana y dos, por la acción exógena de los neutrófilos. Se destruyó este glóbulo rojo. Entonces, aquí está, miren, ¿qué es lo que ha secretado? Peroxidasa, mieloperoxidasa, proteinasa 3, ha secretado y ha destruido a este glóbulo rojo. Este tipo de citotoxicidad mediada por anticuerpo y por la inmunoglobulina, esto es la explicación de lo que tenemos de la anemia hemolítica autoinmune. También de la trombocitopenia autoinmune. Entonces aquí está, miren, lo que les decía, ¿no? El C1
se formaron, se activó todo lo que hablábamos y se formó el complejo de ataque de membrana, que hay un intercambio de fluidos para que para la destrucción del glóbulo rojo. ¿Ya? Así se explica lo que es la anemia hemolítica autoinmune. Así se explica la anemia hemolítica autoinmune. Hay otro mecanismo de citotoxicidad, ahora basada en el sistema de complemento, ¿no? Como hemos visto también. ¿Qué es lo que sucede? También es un citotóxico, o sea, es muerte, ¿no? Sucede en el vaso. ¿Qué sucede? También otra vez el glóbulo rojo está comprometido. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Hay una forma en que los glóbulos rojos son reconocidas por quién? Son reconocidas por las inmunoglobulinas. Son reconocidas por las inmunoglobulinas, como ven acá, ¿no? Acá están reconociendo a las inmunoglobulinas. Lo están reconociendo a las inmunoglobulinas. Y también pueden ser reconocidas por el complemento C3b, por acá, ¿no? También pueden ser reconocidas por el complemento. Ese fenómeno se llama opsonización. Y cuando este glóbulo rojo pasa por el vaso, es fácilmente fagocitada por los macrófagos del vaso y destruye a este glóbulo rojo, ¿no? Y esto también es parte de lo que es la anemia hemolítica. Es otro mecanismo por el cual se produce la anemia hemolítica. Otro mecanismo dependiente de anticuerpos. ¿Y cómo así, no? Es como así. Si ustedes se acuerdan, ya han estudiado para este examen, aquí la inmunoglobulina reconoce al glóbulo rojo, ¿no? Lo reconoce al glóbulo rojo. ¿Y qué es lo que sucede? O al glóbulo rojo o a alguna otra célula. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a haber el natural killer con su CD16, queda pues impactado con el FC, ¿no? De la inmunoglobulina. Y se liberan gránulos tóxicos, se libera perforina, se libera granzimas, induciendo la apoptosis de este glóbulo rojo y condicionando ¿a qué? Condicionando a la muerte celular. Condicionando la muerte celular. Acá lo que les venía hablando, otra forma de, digamos, de hipersensibilidad tipo 2 a un solo órgano, o sea, un solo órgano, a un lugar, no es sistémico. Entonces aquí tenemos al receptor tiroideo, anticuerpos,
que activan al receptor tiroideo, produciendo grandes cantidades de T4 y T3, ¿no? Causando hipertiroidismo, a la que vamos a conocer como enfermedad de Graves. Aquí les decía, la célula nerviosa, el músculo, esta célula nerviosa libera moléculas que estimulan a que el músculo se mueva. Esta molécula se llama acetilcolina. Esa molécula se llama acetilcolina. Entonces, esa acetilcolina, esta acetilcolina, ¿qué es lo que hace esta acetilcolina? Estimula a los receptores de acetilcolina en el músculo, ¿no? Cuando cuando los estimula los receptores de acetilcolina, el músculo se mueve. Este músculo se mueve. ¿Qué pasa en la miastenia gravis? En la miastenia gravis, mírenme, se forman anticuerpos que bloquean a los receptores para acetilcolina. ¿Cómo se forman anticuerpos que bloquean el receptor para acetilcolina? Estas acetilcolinas ya no se, ya no llegan a pegarse pues, al receptor, por lo tanto el músculo ya no tiene estímulo, ¿no? Entonces comienza el paciente a sentir una debilidad generalizada. Aquí esta es una de las formas que se llama mimetismo y la inducción a fiebre reumática. Por ejemplo, aquí tenemos el estreptococo del grupo A. Estreptococo del grupo A. Miren, aquí donde está el estreptococo del grupo A que infecta a la faringe, ¿no? Entonces, este estreptococo del grupo a la faringe, forma células, eh, se reacciona la célula T, reacciona la célula plasmática, ¿y qué es lo que va a formar? Miren, ¿qué es lo que va a formar? Anticuerpos, va a formar anticuerpos que van a responder a este estreptococo del grupo A, ¿no? Entonces, en una infección repetida, el estreptococo del grupo A, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una mayor producción de estos anticuerpos. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos en el cuerpo unos receptores que, además en el miocardio, que encajan muy bien con los anticuerpos contra el estreptococo del grupo A. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando estos estreptococos pasan por el miocardio, no diferencian y comienzan ¿a qué? A quedarse pegados en ese receptor del miocardio, ¿no? Se quedan pegados a ese receptor del miocardio. ¿Y qué es lo que hace? En las válvulas, por ejemplo, los estenosan, lo vuelven rígidos, produciendo
la fiebre reumática. ¿Ya? Entonces, la fiebre reumática no es que el estreptococo del grupo A se haya metido y viajado hasta ahí, sino es que es una, digamos, es que la infección está en la faringe, pero la expresión del anticuerpo ha sido en el corazón. El síndrome de Guillain-Barré es algo parecido. Miren, el Guillain-Barré, el Campylobacter jejuni, que nos da unas diarreas, ¿no? La respuesta inmune que se produce, también se produce anticuerpos y se produce anticuerpos contra este Campylobacter jejuni y resulta que estos anticuerpos también contra el Campylobacter jejuni, pero estos anticuerpos son parecidos a los receptores que encontramos en el axolema, o sea, en las células de Schwann, en las que producen la mielina, destruyendo a la célula, a la vaina de mielina. Pero no es que el Campylobacter jejuni haya producido solo eso, sino es que el Campylobacter jejuni ha producido una reacción, reacción cruzada, reacción cruzada. Este es otro, ¿no? Desarrollo de eritrobastrosis fetal. Aquí tenemos la primera gestación, la placenta. Entonces, la mamá es ORH negativo, el papá es ORH positivo. Entonces, ¿qué es lo que se forma? Se va a formar, la mamá en el primer embarazo forma anti-RH positivo. Y en el segundo embarazo, ¿qué es lo que se va a producir? La muerte del niño si el niño es RH positivo. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a el día nos volvemos a ver el día domingo para terminar hipersensibilidad tipo 3 y tipo 4. ¿Ya? Entonces la otra mitad lo acabamos el domingo. Yo voy a coordinar la hora con el delegado. O en el extremo lo terminamos el día lunes por virtual también. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor. Feliz sábado. Gracias, doctor. Hasta Feliz luego. sábado con Feliz sábado, todos. doctor. Feliz sábado. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Feliz sábado.